Muy buenos días a todos, estimados estudiantes, estimadas autoridades, colegas de la Facultad de Administración, Recursos Humanos, pertenecientes a las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing de las sedes de Lima, Chiclayo y Arequipa. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Luis Paul Núñez Escarcena y es un placer participar junto a ustedes en la 19ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocio. La 19ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios se ha diseñado como un espacio de reflexión, análisis y evaluación crítica de las mejores prácticas empresariales, de negocios y de gestión pública, como una experiencia de aprendizaje complementaria a las compartidas en nuestras asignaturas. Nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano las buenas prácticas empresariales y de gestión, así como las perspectivas de los principales actores de los distintos escenarios laborales que enriquecerán nuestra formación académica y profesional. De acuerdo con la programación, vamos a desarrollar el tema de gestión logística en Europa, retos y oportunidades desde la experiencia de Hyundai, que estará a cargo de Jennifer Gutiérrez Torres, egresada de nuestra facultad desde Alemania, a quien agradecemos por su participación en esta jornada. En el macroentorno, la logística como motor global. La logística ya no es solo una función operativa, es un elemento estratégico que define la competitividad de una empresa. En un mundo globalizado, ser capaz de mover materias primas, componentes y productos terminados de forma rápida, eficiente y rentable es la clave del éxito. Los retrasos, los costos imprevistos o la falta de agilidad de la cadena de suministros se traducen directamente en pérdidas de cuota de mercado. Europa, con su compleja red de regulaciones, diversas aduanas, incluso dentro de la Unión Europea, y su posición como centro neurálgico del comercio mundial, presenta un desafío y una oportunidad únicos para la gestión logística. Hyundai y el mercado europeo. La industria automotriz es un campo de batalla logístico por excelencia, con sus modelos de producción just-in-time, complejas cadenas de suministros y el reto actual de la transición a vehículos eléctricos. Hyundai, una de las marcas globales más grandes y con una fuerte presencia en Europa, incluyendo las plantas de fabricación de la República Checa, se enfrenta a los siguientes retos. Primero, cumplir con las estrictas normativas de emisiones y sostenibilidad de la Unión Europea y gestionar la distribución de productos de alta complejidad, vehículos y repuestos, a través de múltiples países. Segundo, liderar la logística de la movilidad sostenible, vehículos eléctricos y de hidrógeno, y utilizar digitalización, Big Data, IA, robótica, para operacionalizar sus almacenes y rutas de transportes. Jennifer Gutiérrez Torres, bachiller en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad San Martín de Porres, es fundadora de Impacta Alliance, una iniciativa de educación y liderazgo juvenil. Ha sido reconocida con becas y distinciones académicas que la llevaron a hacer un intercambio en la Universidad de Rhein-Main y ha trabajado con empresas líderes en el sector logístico en Perú y Europa. Actualmente se desempeña como analista paneuropea de logística en Hyundai Mobis en Alemania. Por tratarse de una actividad académica, se solicita a los estudiantes mantenerse activos y estar atentos, porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de asignaturas. Las preguntas de los participantes las canalizaré a través de la plataforma, las mismas que serán respondidas al final por nuestro expositor. Cabe reiterar que la videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida por el canal Zoom USMP en YouTube. Jennifer Gutiérrez, puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias y buenos días con todos. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, buenos días por allá. Por acá son las 5 de la tarde. Y bueno, feliz de estar acá. Gracias por la invitación también, Hugo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hablando un poco más de mí.
como dijo Luis, yo terminé el año pasado eh, y hice mi intercambio acá en la Universidad de Rhein en la Escuela de Negocios de Wiesbaden y actualmente Tenemos cierta a jóvenes. interferencia, Jennifer. Jennifer, ¿nos escuchas? A ver, Se estaba escuchando entrecortado. yo ¿Me escuchas Ya. bien? Ahora sí te escucho bien. Ya, igual me avisas si tienes algún problema. Ya, Ya, gracias, Jennifer. bueno, voy a dividir la exposición con la experiencia de todo lo que fue el intercambio, que luego me llevó a conseguir el puesto en Hyundai. Eh, un poco de la experiencia pre-intercambio es todo lo que engloba el proceso de trámites, visa, fondos y salir sobre todo de la zona de confort. Eh, El programa lo obtuve con la Universidad San Martín de Porres, como ustedes saben, la oficina de intercambios tiene convenios con varias universidades y eso es la facilidad que te da. Eh, Uno de los consejos que yo les digo es primero conocer el propósito de por qué realizan el intercambio. En mi caso, yo estaba en el último año de la universidad, entonces me iba por el lado de hacer la experiencia de tomar un curso en otro país, pero a la vez continuar mi desarrollo profesional en otro país. Entonces, es un poco importante conocer el propósito de por qué lo van a hacer. Actualmente yo sé que hay convenios con Alemania, Japón, España, eh, y luego es tomar la decisión y afrontar todos los cambios que trae consigo, porque por ejemplo, aquí en Alemania es todo en otro idioma y el idioma que yo uso es el inglés. Y ese es el otro paso, contar con el idioma del país, eh, que en caso si se van a Japón o Alemania sería un plus, o contar con el inglés avanzado que les ayuda y les va a abrir la puerta un montón. Luego es la evaluación estratégica de fondos económicos. En mi caso, yo tuve el gran soporte de la universidad de venir con la beca para el semestre educativo, pero por el otro lado tenía que costear el tema del housing, las rentas, el vuelo. eh, y en realidad es una evaluación económica, pero que vale la pena. En mi caso fue por un préstamo y ahora creo que vale completamente la pena y lo volvería a tomar. Em, Luego es la preparación de trámites, que para mí es el punto más tedioso, que sí les recomendaría que se preparen más para eso, porque vas a hacer trámites con la Universidad de Perú, vas a hacer trámites con la Universidad de Alemania, vas a hacer trámites con la Embajada, con la SUNEDU, con Relaciones Exteriores, con las instituciones, los vuelos, los contactos para ver a qué lugar estás aterrizando, dónde vas a vivir. Son los trámites que no terminan de acabar. Justo hoy día tenía otro trámite porque estoy cambiando mi visa. Entonces yo creo que no solamente está el hecho de decir, sí, me voy a intercambio porque es chévere y conocer otros países, sino estar preparada para todos estos trámites. Em, pero sobre todo salir de tu zona de confort. El cambio, el estar en un país donde aprendes diferentes culturas, donde vives en un segundo idioma, es un cambio gigante y ahí pasamos a lo que es ya realmente el intercambio en sí. Em, una frase que es muy buena, dicen que cuando te mudas joven, creces 4 años solamente en el momento que te estás mudando. Y es totalmente cierto. Em, Mi crecimiento en este año ha sido abismal, en realidad. Eh, También te abre la mente, te da más aspiraciones y oportunidades. Como les digo, vives en un idioma súper diferente y aprendes de muchas culturas. Podemos ver en la primera foto que estoy con mis
con mi amiga de Tailandia y con mi amiga de México, y en los siguientes países está Corea, Japón, Chile, y son en realidad un montón de chicos que se vienen de diferentes universidades, y luego está la educación global. La educación tiene diferentes perspectivas porque en el salón estás lleno de gente de diferentes culturas. Entonces cada persona tiene una opinión, un comentario distinto. Y bueno, como les digo, el crecimiento es al 300%. Conoces nuevas ciudades, conexiones. Creo que todos los días aprendes algo, desde tomar el tren o el bus en idioma totalmente distinto, y las formas de la infraestructura del país y todo. Es aprendizaje constante. Y luego está la experiencia post-intercambio, que es donde es la más difícil en realidad y la más un poco triste, porque tienes que tomar decisiones. Tienes que ver qué vas a hacer después del intercambio, porque tienes las dos opciones: o retornar a tu país o continuar en ese país, o quizás quieres irte a otro país, porque muchos terminan su intercambio y hacen un segundo intercambio. Entonces, eh, por eso las decisiones son según tus circunstancias, y tienes que tener unas proyecciones y acciones en base a un plan. En mi caso, yo ya sabía que quería continuar acá y ya me venía preparando con la posición que yo tenía en Hyundai, porque yo empecé como practicante. Entonces ya ponía mis acciones en base al plan, me preparaba, manifestaba con el equipo de que me gustaría continuar. Em, y otras cosas que les digo es que abracen el miedo antes de estar en la zona de confort. Yo creo que el miedo te va a abrir más la puerta y te va a dar la señal de que estás en un aprendizaje, y si estás en la zona de confort es todo súper blando, súper tranquilo, y no estás experimentando ningún cambio. Eh, Luego está comparte y haz crecer a otros, y que es lo que fue prácticamente el último paso. Y por eso fundamos a Impact Alliance, que tenemos invitados de diferentes países. La semana pasada tuvimos una reunión con los chicos son de 14 a 17 años por ahí, y los invitados son de Italia, de Francia, de Rumanía, de Malasia, Vietnam, de diferentes partes. Entonces, eh, es nuestra forma de hacer crecer a los jóvenes y sobre todo brindarles el acceso gratuito a estas oportunidades. Em, y cuando les menciono las acciones en base a un plan, es prepararse con tiempo. Si bien yo tuve la oportunidad de tener esta escala de practicante a analista paneuropean, eh, fue una decisión donde me preparé bastante tiempo antes, incluso antes de pisar Alemania. Este es un poco mi proceso profesional antes de Alemania. Mi puesto es enfocado netamente en logística, y mis puestos anteriores también eran de logística. Gestión de proveedores, comercio internacional, servicio al cliente y mi emprendimiento. Entonces, muchas de las cosas que evalúan acá eh, es qué tanto conoces en diferentes áreas. Em, yo sabía que tenía las oportunidades acá en Alemania cuando, ya estando en Perú, tenía bastantes entrevistas para puestos acá. Entonces, yo les recomiendo que se preparen con tiempo, que busquen prácticas desde el primer año de la universidad, eh, y que más o menos tengan estimado para la ruta en la que se van a ir. Si se dan cuenta, yo estaba en gestión de proveedores, comercio internacional, y ya me iba por la especialización que yo tomé, que es logística internacional. Eh, bueno, les voy a hablar un poco de mis primeros pasos en Hyundai. Em, Hyundai se caracteriza bastante porque es muy global. Si se dan cuenta, yo estoy en Alemania, pero mi trabajo es en inglés.
En Hyundai todas las áreas siempre hay gente que habla o coreano o inglés o alemán. Entonces es súper global. eh, y con los stakeholders que trabajamos también es súper global. Entonces siempre te dan ese proceso de onboarding o entrenamiento y luego te dan el proceso de evaluación y de escala, que es el proceso más importante por el cual te decían si te promueven o si solamente terminas en el puesto en el que estuviste. Entonces, eso es parte de y contempla el periodo de entrenamiento, de evaluación de los 3 meses y luego la evaluación a los 6 meses, que es la final. Eh, Como les digo, yo empecé como working student. Aquí en Perú creo que no hay working student, solamente es inter o internship eh, o practicante. Pero los términos son muy similares. Un working student trabaja 20 horas a la semana y convalida sus estudios con el trabajo. Y ahí el punto clave es ese balance, porque si a la vez estaba buscando escalar en Hyundai, también me encontraba viviendo un intercambio y con muchos amigos, y por eso es muy importante el- la decisión por qué quieres hacer el intercambio, porque hay muchos chicos que vienen y hacen el intercambio y lo disfrutan 100%, pero en cambio si tú quieres abrirte el espacio a ser profesional, tienes que equilibrar bastante eso. Hay muchas reuniones a las que le tienes que decir que no, eh, decisiones que tomar para encontrar ese balance según lo que vas a decidir. Em, y bueno, esta es la parte de lo que es gestionar la logística paneuropea. Em, PL es el nombre del equipo, que es Pan-European Logística, y MPE es el nombre de todos los PCs, que es Movies Part Europe. Eh, el equipo de logística tiene 3 subgrupos: planeamiento, mejora y transporte. Y en la parte donde yo estoy es Movies. Hyundai tiene el grupo de Hyundai Motor, Kia y luego Hyundai Movies. Está Kia, Hyundai y Hyundai Movies. Hyundai Movies lo que ve es la parte de suministro global de repuestos originales y se encarga de que todos los repuestos lleguen en buenas condiciones a los concesionarios y los dealers. Entonces, nosotros como PIE nos encargamos de que todas esas piezas lleguen correctas, gestionar todos los costos, el servicio postventa, eh, y luego está la otra parte que se encarga más de la innovación automotriz, de específicamente las partes. Por eso está la parte de netamente ventas y luego está el app después de ventas. Y acá tenemos los 7 PDCs. Esto es uno de los retos más grandes porque como logística nosotros tenemos que controlar el crecimiento de los 7 MPs, que son Alemania, UK, Reino Unido, España, Italia, Sweden, Hungary y Belgium. Entonces, solamente somos un grupo que tiene que coordinar los 7 PDCs y cada PDC tiene diferentes países. Entonces, por ejemplo, en Alemania está Austria, Poland, luego está España, Portugal. Alemania es el más grande, tiene el 51% de todo NPI y nosotros estamos en Frankfurt, entonces es bastante reto poder controlar porque cada país sí es una historia totalmente distinta. Y recuerden que en cada país también hablan un idioma distinto. Eh, Cuando nosotros revisamos las comunicaciones, los performance, porque la revisión es completa desde el cliente que recibió la parte mal hasta el proveedor, que todas las partes vienen de Corea. Entonces, es un mundo complejo de culturas y idiomas y de gestiones, y ese es uno de los retos más grandes. Y luego, esa es la parte que les decía, nosotros tenemos la parte de solamente las ventas y luego está el after sales. Y bueno, las proyecciones para el próximo año son un crecimiento.
Eh, tenemos la continua automatización y estandarización de los procesos, las estrategias de reducciones de costos. Una de las partes que más yo veo es la parte de reclamos. Entonces yo estoy a cargo de que todos los PCs o MPs estén dentro del target en el costo de reclamos que afrontamos por los concesionarios. Entonces, si bien la proyección de ventas es en crecimiento, el target que nosotros tenemos para reclamos eh, es reducir un 2-3% por año. Entonces, es un reto bastante, porque lo más clásico es que mientras tú más ventas tienes, más reclamos vas a tener por el volumen, pero ese es el reto en la logística. Luego está la inversión en tecnología en relación a todo lo que es inteligencia artificial, softwares, sistemas y la expansión. Si bien abarcamos diferentes países con los PICs que tenemos, queremos hacerlo más, eh, entrar más a Francia y abrir un nuevo PIC y siempre tratar de cubrir los mercados porque a veces solamente un PIC no se da abasto a cubrir todos los países. Y me gustaría antes de cerrar hablarles un poco de Impact Alliance, que es el programa que fundé con Alexia, que es una compañera de acá de Alemania. Y bueno, es un programa gratuito. Como les digo, tenemos invitados de diferentes países y hemos lanzado nuestro programa recién hace 2 meses y satisfactoriamente tuvimos más de casi 400 inscritos en el primer programa y ahorita estamos trabajando para seguir con las clases y para expandirnos con México y con República Dominicana. Y uno de los consejos que me gustaría darles antes de cerrar es, empezamos con el que siempre pidan feedback y hagan preguntas en la área en la que estén, sean buenos en tecnología, sea marketing, medicina, economía, contabilidad, conozcan bastante las herramientas tecnológicas, porque si bien yo estoy en Alemania, una de las cosas que más valoradas es el nivel de tecnología que conozco, sea Excel, Python, SQL. Entonces, eso funciona en todos los países. Si no sabes tanto el idioma del país al que vas, sé mejor en tecnología o en las últimas cosas e información que no todos saben. Luego les recomendaría que hagan un benchmark constante. Eh, siempre se dice que está mal compararse y está mal porque cada persona tiene situaciones distintas, pero si alguien en tu misma situación ha logrado cosas, yo creo que deberías analizar cuál es el proceso y esforzarte para, si te gusta, lograrlo, ¿no? Disfruten todas sus emociones y no se enfoquen en lo material. Disfruten cada experiencia que tienen, porque el ir al trabajo todos los días a veces eh, puedes tener diferentes tipos de reuniones, eh, diferentes tipos de informaciones, cambios, pero si lo disfrutas, no lo vas a ver como un trabajo. Luego, elijan su entorno y cámbienlo si es necesario, en verdad. Es un consejo que a mí me dieron antes de empezar la universidad y siempre tienen que fijarse en las 5 personas que los rodean y si es que no son como las personas que ustedes aspiran a ser, cámbienlo. Em, Luego, lo que les dije hace un inicio, empiezan a hacer prácticas desde el primer año. Yo sé que es difícil conseguir prácticas, pero busquen, busquen y no paren de buscar hasta que lo consigan lo más pronto, porque esa práctica le va a abrir la puerta a otra y a otra. Y más o menos no solamente van a saber para el que son buenos, sino que van a adquirir mucha experiencia que les va a abrir puertas más grandes. Y confíen en ustedes y muévanse constantemente, no se queden en un solo lugar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Felicitarte por tu emprendimiento de Impact Alliance. Creo que es una forma de trascender en el mundo y es algo, creo que es necesario para que todos tengan las mismas oportunidades que tú has tenido, ¿no? Y no empiecen tal vez
de cero como tú, sino ya con una ayuda previa, ¿no? Puedan lograr Sí. más cosas. Voy a abrir para que puedan hacernos las consultas. ¿Tienen alguna duda para poder compartirla con Jennifer? Mientras van llegando las preguntas, Jennifer, yo quería hacerte una consulta. Tú nos mencionaste que tenías una meta importante en el trabajo, ¿no? Que me parece que era reducir la cantidad de reclamos. ¿Qué indicadores o qué, digamos que KPIs tomas en cuenta para monitorear que tú estás llegando o no a esa meta o va a ser complicado? Porque entiendo que hay una fecha. Entonces tú puedes, con algún tiempo de antelación, ver si vas por buen camino o vas a tener que hacer algún ajuste grande. Sí, en realidad tenemos tres KPIs principales, que son el de qué tantas líneas, que son básicamente reclamos, las líneas de reclamos, y qué tanto monto, líneas, montos, y el número de juzgamiento del reclamo desde que recibimos el reclamo hasta que es terminado de juzgar. Entonces, esos son los tres principales, pero las evaluaciones que nos dan el resultado de que si estamos bien o mal son las cada 3 meses. Cada 3 meses nosotros tenemos un cierre principal. Cada mes tenemos la evaluación, pero cada 3 meses es el cierre principal que se va a Corea. Y ahí es donde vemos que también estamos en números respecto al mes anterior, respecto al plan de negocios y respecto al año anterior. Entonces, más o menos tenemos los indicadores de variación y de ahí salen otros indicadores afuera de los KPIs, que es el ratio de crecimiento y el ratio eh, es un ratio versus el business plan y el ratio versus el año anterior. Entonces, todos esos nos dan los indicadores, qué tan vamos, qué tal bien vamos, y fuera de eso, cada mes siempre recibes comunicaciones de los PCs, que también ha sido el performance. Entonces, todo eso lo tratamos de evaluar para ver qué tan bien vamos a estar. Perfecto, Jennifer, gracias. A ver, te paso algunas preguntas. Voy a leerlo tal cual. A veces me da miedo ir porque no se sabe cómo es el tema de seguridad. ¿Cómo es eso por allá? En temas de seguridad es bien distinto. Eh, es muy seguro por las noches. Es muy seguro hacer los trámites, es muy seguro viajar entre Europa. Eh, pero siempre hay grupos o zonas específicas donde no es seguro. Y yo creo que eso es en todos los países. Eh, yo creo que el respaldo de ir con la universidad a un país de cero es bastante importante porque cuando llegas acá, te recibe la universidad de acá. Entonces te reciben desde que pisas el aeropuerto y te enseñan todo lo que tienes que hacer porque fuera de los trámites pre-intercambio están los trámites cuando llegas al país. Entonces cuando llegas al país tienes que hacer varios trámites acá también. Entonces la universidad te orienta bastante en todo eso. Y sí, yo creo que tener ese apoyo de alguien local es bastante importante para la seguridad. Perfecto, gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Almendra Mazzotti nos dice, agradezco su exposición, me pareció información muy enriquecedora. En su opinión, ¿cuáles son los hard skills y soft skills que nos recomienda fortalecer para obtener mejores oportunidades en el mercado laboral? Yo les recomendaría en temas de habilidades tecnológicas, como les digo, lo principal, depende bastante del tipo de carrera que estén llevando. Por ejemplo, en marketing es sí o sí saber más que programación, es más diseño, contabilidad, igual se va más por el tema de números, no es tanto programación. Por ejemplo, en mi caso es logística, pero ya no es tanto el Excel, acá ya no es tanto los estados financieros, los cuadros, costos básicos de Excel, sino ya se va más para el lado de análisis de data. Entonces, ver qué herramientas de Excel deberías saber. El tema luego del comportamiento es bastante importante y eso es en todas las industrias. El tema de presentar tus ideas, de ser curiosa, el saber trabajar en equipo. Yo creo que esas son las tres claves de estar actual en la tendencia que tiene tu carrera,
porque cuando tú postulas un trabajo, postulan 100 personas más. Entonces, ¿qué tan actualizado vas a estar frente a los otros? Y cuando te presentas en la entrevista, esa es tu oportunidad clave para ver que realmente eres diferente a los demás. Entonces, es bastante el comportamiento, tu presencia, pero sobre todo tu disposición de trabajar en equipo. Gracias, Jennifer. Voy a tomar una de las cosas que dijiste para hacerte una repregunta sobre el trabajo en equipo. ¿Cómo lo puedes expresar? ¿Qué es el trabajo en equipo en el trabajo versus el trabajo en equipo que tú podías experimentar durante tu proceso de alumna universitaria? Es completamente distinto en realidad. Obviamente hay términos en común, los problemas con el equipo, que a veces alguien hace bien, alguien hace mal, o a veces no se concuerdan todas las ideas, pero cuando estás en el trabajo es súper distinto porque sí o sí eh, van a haber esos problemas y los vas a tener constantemente y sobre todo trabajar en un equipo global es mucho más distinto porque cada persona viene de un historial de crianza distinto al tuyo. Entonces, si ya en Perú tenía ese trabajo global con diferentes áreas y coordinar la logística, los proveedores, llamadas, papa, tener lo mismo en un entorno global es sumamente complicado. Entonces, debes estar dispuesto a escuchar activamente lo que dice la otra persona. Cuando no estás de acuerdo, presentar tus ideas, por qué no estás de acuerdo y sobre todo el mantener la calma y sobre todo en esta cultura de Hyundai, la cultura coreana es bien de mantener la calma, de expresar tus ideas tranquilamente. A veces en el corporativo peruano, cuando hay algún problema, es más de exaltarse. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Qué solución tienes? En cambio, en el corporativo de acá no es tanto así. Entonces, es bastante adecuarse a la cultura del grupo. Gracias. Diego nos dice, ¿cuáles fueron los pasos clave que seguiste para pasar de practicante a puesto de analista? Eso es bastante importante porque yo ya lo tenía pensado. Entonces, por ejemplo, la persona que a mí me orientaba y me daba las actividades en las que le tenía que dar el apoyo, yo ya las manejaba y trataba de manejar, trataba de que esa persona no haga mucho y yo hacer más y aprender todo lo posible. Entonces, justo Hyundai está en tiempos de cambiar de áreas. Cuando yo llegué en noviembre del 2024. Entonces ya se venía el siguiente año, entonces ya se venía un área más. Entonces la persona a la que yo estaba apoyando se iba a mover. Entonces estaba como que yo técnicamente preparándome. Entonces por ahí que fue una especie de suerte porque ella ya se movía de puesto, entonces yo también por otro lado ya me estaba preparando, pero depende bastante de ti porque pese a que está esta oportunidad abierta, ellos lanzaron la postulación externa, o sea, ellos hicieron las dos partes, o sea, te vamos a evaluar a ti, pero también vamos a lanzar la postulación al mercado. Entonces, eh, tuvieron los postulantes, fue una especie de competencia. Entonces, y nada, pero al final tomaron la decisión todo el equipo de continuar conmigo porque ya manejaba todo esto y era términos más fácil contratar a alguien que ya tiene toda la preparación, conoce todos los procesos, que alguien nuevo. Entonces, si ya sabes que van a haber oportunidades, prepárate, haz preguntas, trata de saber todo. Entonces, ponte en las condiciones donde que solo quede esa opción, que te contraten, que no haya nada más. ¿Ya? Perfecto, Jennifer. Tenemos una pregunta de Hugo. Él bueno, te consulta, eh, ¿cómo has visto el reto de trabajar con personas de otras nacionalidades en relación a la idiosincrasia que cada cultura tiene y cómo ves nuestro nivel como latinoamericanos? En realidad es algo que siempre lo digo y por eso también nació Impact Alliance. El nivel que tiene el corporativo peruano es bastante bueno. Yo estaba en RIMAC y el nivel de profesionalismo es igual de alto en ambos. Es simplemente que Alemania se caracteriza por ser un país multicultural y entonces muchas empresas invierten más. Muchas sedes principales están en Alemania.
pero en temas de profesionalismo, las empresas grandes de Perú, BCP, BBVA, RIMAC, Alicorp, tienen grandes profesionales. Entonces, por eso les digo, mientras que estén donde estén, postulen, aprendan y es lo mismo. Ellos sabían que yo venía de una aseguradora donde yo veía, eh, yo en el RIMAC también veía automovilístico, entonces ellos ya sabían y ellos investigan bastante de dónde vienes. Entonces, en temas de profesionalismo, ambos son muy buenos y el tema más diferente es solamente la cultura y el comportamiento en estos temas de exaltarse o lanzarse rápido, porque acá evalúan más todo el historial antes de lanzarse. En cambio, a veces en Perú es mucho más como que, ok, llámalo al toque y tomamos la decisión. Porque eso pasaba bastante en Rima, todo era llamadas, llamadas, en cambio acá todo es sumamente paso a paso. Ok. Roxana nos consulta, eh, ¿cómo implementarías tus conocimientos de logística en pequeños emprendimientos como herramientas, sistemas, pero que ayuden en la vida real? Em, yo pondría lo que es el KPIs en pequeñas empresas porque las pequeñas empresas no lo implementan mucho, pero solamente ven el tema de si están teniendo rentabilidad en temas de costos, haciendo el cuadro básico de costos y el monto monetario, pero no tienen un control en base a porcentajes que a veces te da una visión más clara. Entonces, es eso y invertir en sistemas que te automaticen más el programa del tema de servicio al cliente, operativos, compras. Perfecto. Entiendo que eso lo sumarías al algo que mencionaste cuando dabas una explicación previa, es el business plan, ¿no? Hablabas de un business plan y lo comparabas con lo que estás haciendo. Entonces, si esos KPIs los sumas al business plan que una pequeña Que, empresa podría realizar, porque tiene menos datos, menos trabajo que realizar, podrían hacer esa comparación, ¿verdad? sí, eso también nace de mi experiencia personal porque en QIM, que era una empresa mediana, es lo mismo y imagino que pasa lo mismo en varias empresas pequeñas que evalúan el monto monetario de la manera clásica, de la manera simple, pero no hacen estos análisis de la proyección del año que viene o los porcentajes, el KPI específico que vamos a decidir para ver qué tanto estamos teniendo optimización en tiempos o no. Entonces, yo creo que sí sería bastante importante. Igual, justo estaba viendo ese tema para mi tesis, pero sí, o sea, esa sería mi respuesta. Gracias, Jennifer. Luego, profesor René nos hace una consulta. Si nos puedes hacer un balance de tu formación profesional en la facultad, ¿cuáles son las brechas que has detectado en tu experiencia inicial en el intercambio? Al inicio, es bastante la diferencia que está entre una universidad en un entorno global con una universidad donde la mayoría, pues todos somos de Perú. Por ejemplo, los estudiantes de acá es muy común que sepan 3 idiomas o más. Entonces, en Perú y en general en la San Martín y en Perú, no vemos eso. Mayormente es el inglés y muchas veces ni siquiera se tiene el inglés avanzado. Entonces, yo creo que esa es la brecha principal, eh, porque el inglés es bueno, pero a veces de no saber el alemán te puedes sentir un poco limitado. Igual es más que todo con las personas adultas, diría, pero eso es en temas de idiomas y luego está en temas de temas globales. A veces en Perú investigamos más solamente la situación en Latinoamérica, pero no vemos las inversiones que están teniendo en otros países. No se tocan temas de Asia, no se tocan temas de África, porque bueno, a veces quizás no sentimos el impacto, pero en la educación de Alemania ellos tocan, por ejemplo, temas de Sudamérica, ellos tocan temas de diferentes continentes. Entonces, por eso a veces yo digo que la educación aquí ha sido más global porque todos los temas que tocan son de diferentes continentes, no solamente de acá.
Yo creo que esos son los dos puntos más de más brecha. Gracias, Jennifer. Hay varias preguntas, así que voy a tratar de fusionarlas. Esta es sobre Impacta Alliance. Eh, ¿Qué motivaciones mueven esa idea? ¿Cuál es la misión, visión que tiene? Y complementándola, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes de la USMP, si quieren participar del programa de Impacta Alliance que han formado, para poder mejorar nuestro inglés y aprovechar oportunidades en el exterior? Gracias. Impacta Alliance nació por esa experiencia del intercambio. Por eso en el equipo hay chicos de Chile y de Perú, de México, eh, porque nosotros hemos visto que el inglés es bueno, pero como te digo, cuando no lo practicas con gente que realmente no sabe español y realmente si no le hablas un buen inglés no te va a entender lo que quieres comunicar, es diferente porque te esfuerzas, pronuncias mejor, no estás como que en tu tranquilidad de si es que por ahí me va a entender porque sabe español. Entonces, ese es el principal motivo de Impact Alliance, porque cada fin de semana, que son las clases los fines de semana, cada fin de semana ellos tienen los invitados con los que practican su inglés. Entonces, eh, cada fin de semana tienes al joven de 15 años practicando con un profesional de Italia, de Francia y ves realmente que ellos se esfuerzan en pronunciar bien. La evolución que ellos han tenido en 3 semanas es muy buena. Entonces, no solamente es eso, sino que tienen la confianza de que saber que realmente los entienden cuando están hablando. Entonces, se comunican, tocan diferentes temas. Nosotros tenemos cada tema específico con el que tienen que hablar con el invitado. Entonces, la semana pasada el tema fue de inteligencia artificial con el proyecto de Scale AI de Meta. Entonces, son temas incluso a veces complicados para los que tienen que preparar mejor su inglés. Entonces, ahorita el programa es de 14 a 17 años, totalmente gratuito. Con Hugo justo estábamos viendo lanzar un programa para los primeros ciclos de la universidad. Entonces, sí los invitaría a seguir la página oficial para que vean cuándo lo lanzamos. Y porque ahorita para los estudiantes serían las puertas abiertas a que sean voluntarios, pero para recibir las clases todavía no, porque ahorita estamos cerrando el programa que tenemos con los chicos que están en los últimos años de terminar la secundaria. Micro Luis. Gracias, Hugo. Perdón, Jennifer. Voy a unir las dos últimas preguntas por un tema de tiempo. La mayoría de nosotros quiere hacer un intercambio virtual a España por el tema de idioma y digamos que la tranquilidad de no moverse aquí del país. En tu perspectiva, con Alemania, ¿es mejor hacerlo en un presencial, en un idioma diferente al español? Y luego tu percepción, ¿cómo crees, cómo sientes que perciben a los profesionales de logística latinoamericanos allá en el extranjero? Gracias por la pregunta, en verdad. Y esa era una de las disyuntivas que yo tenía, España o Alemania, porque es muy fácil irse a España, en realidad tenemos el idioma, tenemos todo. Y personalmente les recomendaría aventurarse por un país al que no tienen ni idea del idioma, eh, porque hubiera sido mucho más fácil irme a España, pero el aprendizaje no hubiera sido el mismo. Entonces sí les recomiendo eso. Mi opinión personal es que se vayan a Alemania en vez de España por ese lado. Pero luego, en si es virtual o presencial, eh, si es que en temas de costos no hay otra opción de irse a presencial, láncense por virtual, pero sí priorizaría presencial porque es sumamente diferente. Aprendes toda la cultura, la infraestructura, moverte en el país, vivir acá, es distinto. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Agradecemos a los estudiantes, profesores, autoridades por su asistencia y participación en nombre de nuestro decano Daniel Varela Loza. Gracias a ti, Jennifer, por tu excelente exposición y por motivarnos a hacer algo más, salir de nuestra zona de confort y compartir lo que estás avanzando con nosotros. No sé que vas a tener muchos mayores éxitos. Y hay una
un certificado que se te va a hacer llegar, vamos a coordinar en interno por el tema de la distancia. Y recordarles a todos que esta conferencia ha sido grabada y será difundida por el canal Zoom de la USMP en YouTube. Muchas gracias a todos. Una vez más, gracias Jennifer por tu tiempo y por Muchas compartir esto gracias. tan importante con nosotros. Muchas gracias, Luis, Hugo, y a todos los presentes. Muchas gracias. Adiós.